Hola, en esta ocasión voy a presentarles algunos conceptos básicos de los métodos estadísticos para la investigación. Comenzamos hablando acerca de las variables o los datos, como comúnmente se le llaman. Puede haber de dos tipos: los datos que son de tipo categóricos y los datos que son de tipo cuantitativos, también llamados métricos. Los categóricos también se les llama cualitativos. Puede haber nominales, ordinales, discretos o continuos. Hablemos acerca de los datos de tipo nominal. Son aquellos que son etiquetas para los datos y que no tienen un orden específico. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, no importa quién es uno y quién es dos, no hay un orden ahí, tampoco en raza, hispano, asiático, blanco, no hay un orden, es solamente una etiqueta. Tampoco en el grupo de edad o en el tipo de sangre, son datos de tipo nominales. Los datos ordinales sí requieren estar ordenados. Un tumor, una etapa de un tumor es 0, 1, 2, 3 o 4. Hay un orden específico que las identifica. Una escala tipo Likert, 1 a 5, 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo, es un ejemplo de dato de tipo ordinal. La escala tipo Likert es ordinal. A veces se trabaja como tipo continuo, pero en sí, en esencia, es ordinal. Eh, los datos métricos pueden ser discretos o continuos. Los datos discretos son aquellos que son valores específicos como números enteros, eh, fijos, por ejemplo, número de votos, número de hits en un partido de béisbol, número de carreras en el partido de béisbol, número de goles en un partido de fútbol, eh, eh, número de errores en una prueba de conocimiento, son enteros. Es dato de tipo discreto, en tanto que un dato tipo continuo es aquel que puede tomar diferentes valores en un rango. Por ejemplo, la temperatura, el peso, la altura, el rendimiento académico. El peso de un sujeto, por ejemplo, puede ser 50.3 kilogramos, puede ser 50.8, cualquier valor en una escala continua. Ese es un dato de tipo métrico continuo. No tiene caso, por ejemplo, a hablar de que un partido de fútbol quedó 3.43 goles a 1. Un equipo metió 3.43 goles. No tiene sentido eso. O es 3, o es 4, o es 5, o 0, pero no hay un valor intermedio. Entonces, eso es discreto, a diferencia del continuo. Hay ciertas medidas que son continuas, ciertas medidas que son discretas. Los datos de tipo cualitativo, o sea, de categorías, categóricos, data, son aquellos que pueden tratarse, o sus gráficas mayormente usuales son la gráfica de barra, la gráfica de Pareto y la gráfica de pastel. Usted ya la conoce. La de Pareto es esa gráfica que es como la parecida a la de barra, solamente que están agrupadas de mayor a menor frecuencia. El dato más frecuente, el tipo de dato más frecuente al principio, etcétera. También se pueden resumir datos de tipo categóricos con tablas de frecuencias, con qué frecuencia aparece tal o cual categoría. No tiene sentido utilizar medidas tales como la media y la desviación estándar en datos categóricos. Pero para datos cuantitativos, datos métricos, sí tiene sentido la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartil. Algunas son medidas de tendencia central, la media y la mediana, y otras son medidas de variabilidad. La tendencia central es aquella medida que me dice el dato que está en el centro, el típico, el dato que ni es ni muy grande ni muy pequeño, el que está a la mitad.
Justamente el dato que está a la mitad es la mediana. Y la media aritmética es un promedio. Sumas todos los resultados, todos los datos y los divides entre el número de datos. Esa es la media. Y ambas me dan idea de dónde está el centro de los datos, el dato más típico. La media de la estatura en un grupo de alumnos me dice el dato típico, el que no es ni muy grande ni muy pequeño, el que no es ni muy alto ni muy bajo. Media. La variabilidad, por otra parte, me indica qué grado de dispersión, de heterogeneidad hay en la muestra, qué tan juntos o qué tan dispersos están los datos. La medida más básica de variabilidad es la varianza. Sin embargo, las unidades de la varianza están al cuadrado, porque así es la fórmula, la expresión matemática. Si tú estás midiendo estaturas de los sujetos en metros, de tus estudiantes, entonces la varianza será en metros al cuadrado. Si estás midiendo, por ejemplo, rendimiento académico en puntos, pues serían puntos al cuadrado, y eso no tiene mucho sentido. Por eso, bueno, mucho sentido la interpretación de kilogramos al cuadrado, etcétera. Pero por esa razón se le extrae raíz cuadrada a la varianza y lo que se tiene es la desviación estándar, que ya queda en unidades lineales más fácilmente interpretables. El rango es la resta del dato más grande menos el más pequeño. Esa medida también es medida de variabilidad. Otra medida de variabilidad es el rango intercuartil, la resta del dato del cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Ese es rango intercuartil. En forma gráfica, los datos de tipo cuantitativos o métricos se pueden resumir utilizando histogramas. Eso es un histograma. Este es un diagrama de caja y bigote y este es un diagrama de dispersión o scatter plot. Un histograma es útil, es parecido a un gráfico de barras, solamente que las barras están apiladas y juntas, pegadas, no hay espacio entre ellas. Es útil porque te permite explorar la forma que tienen las barras apiladas y eso me dice la distribución de la variable, distribución de probabilidad de la variable. Cuando tú quieres definir una variable, una de sus características más fundamentales es cómo se distribuye la variable. Esa idea me la da el histograma. También me indica la tendencia central y la variabilidad. La tendencia central es la parte del centro de las barras. Eso es la tendencia central. La variabilidad, qué tan dispersas están las barras, eso es la variabilidad. El skew, el sesgo aquí puedo dar una idea del sesgo. Hay sesgos positivos y sesgos negativos. Puedes ver que en el sesgo positivo la cola de la distribución está más alargada hacia un lado derecho y en el caso negativo la cola de distribución está más alargada hacia el lado izquierdo. Cuando ambas colas son simétricas, la distribución se dice que no tiene sesgo. Una gráfica de una distribución chi cuadrada que se presenta ahí con 8 grados de libertad, se puede ver que tiene un sesgo positivo hacia la derecha. En tanto que el histograma que está en la parte de la gráfica de debajo no tiene sesgo, es simétrica. Este es un gráfico de caja y bigote, box and whisker plot. Este es muy útil porque me muestra los outliers. Los outliers son esos datos que están fuera de los bigotes, los whiskers. Los whiskers terminan en una línea punteada y a donde termina, allí en la imagen, los puntos que están fuera de esos son sujetos que son outliers. ¿Qué son los outliers o datos atípicos o inusuales? Son medidas de sujetos de la muestra que son muy diferentes al resto de la población, que son o datos muy grandes o muy pequeños. Suponte que estás estudiando el rendimiento académico en un grupo de estudiantes y tú encuentras
tres outliers como se muestra en la figura en la parte superior y un outlier en la parte inferior. Los software estadísticos te pueden indicar quiénes son esos. Tú vas a la muestra e identificas, pues es el dato fulano y buscas quiénes son esos tres sujetos con calificaciones muy altas y quiénes son esos sujetos con calificaciones muy bajas. Y ahora consiste en tu responsabilidad validar esos datos. Si no fueron errores, a veces son errores de captura. Y eso entonces lo que yo tendría que hacer es remover esos datos de la muestra, pero en ocasiones son datos reales. Un sujeto que obtiene siempre máximo rendimiento y es muy inusual, es diferente al resto del grupo, que es un grupo que tiene un rendimiento académico un poquito menos elevado que este sujeto, pues que prácticamente sabe todo, así que él siempre saca la máxima calificación en las evaluaciones y por eso salió diferente que los demás. Pero realmente es un sujeto que pertenece a la muestra, así que no deberías removerlo de la muestra. Tratamiento de outliers, se puede hablar mucho de eso, después veremos casos específicos de cómo tratarlos. En la caja tú puedes ver que en la caja que está ahí en color beige hay una línea más marcada que está dentro de la caja. Esa es la mediana. Los software la presentan y te dicen dónde está el punto medio de los datos. No necesariamente queda en la mitad de la caja, pero representa la mediana, el cuartil 2 también llamado. En la parte más arriba de la caja está el cuartil 3 y en la parte más debajo está el cuartil 1. Si tú restas esos dos cuartiles, tendrías el rango intercuartil, que es una medida de variabilidad. El scatterplot o diagrama de dispersión sirve para ver la relación lineal entre dos variables. Si hay relación entre dos variables, sea lineal o no. En este caso de la gráfica estamos viendo una relación lineal positiva. La gráfica de puntos está alargada en un cierto sentido, como es sentido de pendiente positiva. En tanto que en esta otra gráfica de en medio, la nube de puntos no está en forma alargada, se dice que no hay relación lineal. Y en esta otra gráfica de la derecha, la nube de puntos sí está alargada, pero está en sentido con pendiente negativa. Se dice que hay una relación lineal negativa. La relación se acostumbra a medir con el coeficiente de correlación, el cual es un número que está entre -1 y +1. Y hay tres estadísticos usuales, el R de Pearson, el Rho de Spearman y el Tau de Kendall. En el coeficiente de correlación, aquí se presentan algunas sugerencias de cómo interpretar ese coeficiente que está entre -1 y +1. Tú puedes ver en la gráfica que los valores que están más cercanos a los unos, positivos o negativos, me indican relación fuerte, en tanto que los valores que están más al centro, cercanos del 0, me indican relación débil o nula. No hay relación entre las variables. En tanto que puede haber también relación moderada o relación débil de punto 10 a punto 39, ya sea positivo o negativo, relación débil. Que haya dos variables que se relacionan no implica que una causa a la otra, simplemente que se están relacionando. Por ejemplo, el número de horas que un sujeto pasa en redes sociales, queremos ver si tiene relación con el rendimiento académico. Puede ser que sí haya relación, pero no quiere decir que si un sujeto, que una cosa causa la otra, que estar en redes sociales más o menos tiempo causa el pobre o elevado rendimiento académico. Simplemente que están relacionadas, pero causa no es. Es una relación entre dos variables. Una medida más básica de la relación lineal entre variables es la covarianza. Es muy útil en los estudios estadísticos, pero su interpretación es un poco complicada. Es más sencilla la interpretación del coeficiente de correlación, simplemente aquellos números que están entre -1 y +1, y ya tú sabes si es fuerte o débil la
relación lineal. En estas dos gráficas estamos viendo que la R de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson, es de 0. En ambos casos no hay relación lineal. En la gráfica de la izquierda se ve una nube de puntos, no hay relación lineal. En tanto que en la gráfica de la derecha, el grupo de puntos parece una U. Eso no es relación lineal, pero sí hay relación, solamente que no es lineal. Entonces, si decimos que la R de Pearson es aproximadamente 0, no debemos decir que no hay relación. Debemos decir que no hay relación lineal, porque puede haber relación no lineal, como en el caso de la gráfica de puntos de la derecha. Muy bien, hablemos ahora de los datos. De la calidad de tus datos va a depender la calidad de tus resultados. Podemos hacer nosotros uso de las mejores técnicas estadísticas, pero si tenemos datos basura, vamos a obtener resultados basura. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo obtenemos la información, no solamente cómo la vamos a analizar, sino cómo obtenemos la información. La información es poder. Una forma muy básica que se utiliza en las ciencias de comportamiento para obtener información de los sujetos que estamos estudiando son las encuestas o instrumentos de medición, los cuales se les mide la validez y la confiabilidad. Validity and reliability. Validez y confiabilidad, hay dos tipos usuales de validez, la discriminante y la convergente. Hay otras más, de constructo, etcétera, pero aquí voy a referirme a la validez discriminante, que es cuando el instrumento discrimina entre constructos, que este constructo es diferente de este otro y los mide por separado. Hay números estadísticos que me dicen si es buena o mala la validez discriminante o convergente de un instrumento. Hay que tener esa información del instrumento para decir, este instrumento me conviene. Cuando tú buscas un instrumento para medir alguna característica psicológica de educación o cualquier otra en tu población, tienes que ver la información de la validez. Así como cuando vas a comprar un medicamento y ves la fecha de caducidad, el lote y otro tipo de información, el precio, tú tienes que ver, cuando vas a buscar un instrumento de medición para tu estudio, una encuesta, tienes que ver las estadísticas de validez, discriminante y convergente que sean aceptables, que sean buenas. Tienes que ver la confiabilidad del instrumento, que sea confiable el instrumento, es decir, que cada vez que midas, mida con cierto grado de consistencia. Y dos medidas usuales son el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. Busca entonces instrumentos que te digan esa información. Los instrumentos muchas veces utilizan escalas tipo Likert de 1 a 5 puntos, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Sin embargo, hay otras medidas como de 1 a 7, escala Likert, de 0 a 10 también. Esas cosas deberías tú mínimamente conocer de tu instrumento, que sea un instrumento validado. De otra manera, no es muy aconsejable utilizar un instrumento que no tenga este tipo de información confiable, porque vas a tener problemas con tus resultados, no van a ser muy creíbles tus resultados. En ocasiones no utilizamos instrumentos como encuestas, utilizamos instrumentos de medición físicos como para medir temperatura, presión, volumen, peso, etc. Esos instrumentos también tienen su forma de validarlos. Una de las maneras más usuales es la calibración, la información técnica de los instrumentos para que ellos midan realmente lo que tienen que medir con cierto grado de precisión. Por otra parte, cuando uno obtiene la información mediante una encuesta o aplicar un instrumento, por ejemplo, tienes que saber a quiénes se los voy a aplicar. Tengo una población, entonces yo voy a sacar una muestra. La muestra es porque tú no puedes tomar a toda la población. Quiero investigar
una variable en la población de México, por ejemplo, son millones de habitantes, pues entonces voy a sacar una muestra porque no puedo tomar a todos los millones de habitantes. En mi grupo en mi área, en mi esfera de influencia, puedo hacer un estudio, pero mi población es de 10,000 habitantes y yo no puedo estar muestreando a los 10,000 habitantes porque no tengo ni el tiempo ni los recursos y es poco práctico, entonces tomo una muestra. Dos formas básicas de tomar la muestra es el muestreo probabilístico, el cual se tiene o se conoce la probabilidad con la que un sujeto de la población va a aparecer en la muestra, y está el muestreo de tipo no probabilístico, el cual tú no vas a saber con qué probabilidad va a aparecer un sujeto en la muestra. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende del estudio que tú, de las posibilidades que tú tengas, pero generalmente la técnica probabilística es mejor en el sentido de que tú puedes generalizar los resultados encontrados con un estudio que haya sido del tipo probabilístico. Si tú haces un no probabilístico, los resultados que tú obtengas, las conclusiones, no las vas a poder generalizar a tu población. Esa es la desventaja. Pero el muestreo probabilístico en ocasiones no se puede aplicar porque puede ser muy costoso, muy difícil, y el investigador utiliza un muestreo no probabilístico. En el caso, por ejemplo, que yo tengo un grupo de estudiantes, yo quiero estudiar a mi grupo o a un grupo de una escuela, son los que ya están. Yo no los puedo elegir al azar, ya están, ese es mi grupo de estudio. Entonces es un muestreo de tipo de conveniencia, es no probabilístico. En ocasiones yo sí puedo tomar un muestreo aleatorio simple, que es un tipo probabilístico. Por ejemplo, yo quiero estudiar de mi universidad, aquí en Montemorelos tengo 1,800 estudiantes y quiero estudiar una cierta variable y tengo una lista, yo puedo tener una lista de que me proporcione la rectoría de la universidad de los 1,800 estudiantes con su información demográfica, y puedo seleccionar de esa lista aleatoriamente a 100 estudiantes. Ese es un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. El estratificado yo puedo tener en un grupo, yo puedo, en un grupo de población, por ejemplo, quiero estudiar una cierta variable psicológica, pero voy a agrupar a mi población en los de estrato de poder adquisitivo alto, mediano y bajo, por ingreso, a poder adquisitivo. Entonces, esos son estratos. Los sujetos en los estratos son muy similares entre sí. El estrato de poder adquisitivo alto son similares porque tienen un ingreso alto. Los de mediano son similares por su tipo de ingreso, y así también los de nivel bajo, por su tipo de ingreso bajo, son similares entre ellos en esa característica que es el ingreso salarial. Son estratos sociales, puede haber otro tipo de estratos. Algo similar, grupos también de población, son los clústeres o los conglomerados. A diferencia de los estratos, los conglomerados son como la misma población, pero en pequeño. La población es todo el grupo que es de mi interés en el estudio, del cual yo tomo una muestra de esa población, y entonces esa muestra la puedo tomar por clústeres, por conglomerados, y cada conglomerado puede ser un grupo de sujetos que son muy diferentes entre ellos. Se mantiene la heterogeneidad de la población. Ejemplo, aquí en Montemorelos, donde estamos transmitiendo, en Nuevo León, yo quisiera investigar una cierta variable psicológica igual, pero entonces divido mi población en clústeres, en regiones de la ciudad, los del norte, del sur, del este, del centro, etcétera.
Y en cada región habrá personas de diferentes características, se mantiene la heterogeneidad de la población. Ese es el clusters. Obviamente en este video no podemos hablar con todo detalle cómo se hace. Tendríamos que tener un video especial para hablar de este tipo de muestreos. El muestreo sistemático se utiliza mucho en la industria, en procesos productivos. Vamos a suponer que hay una producción de refrescos, de botellas de refrescos, y en la línea de producción pasan a gran velocidad, pasaron 100 botellas y tomo las botellas número 105 y entonces dejo pasar otras 100 botellas y tomo la botella número 205, pasan otras 100 botellas, extraigo la botella 305 y así cada 100 botellas voy sacando una para tomar una cierta medición de esa botella de refresco. Es un muestreo sistemático, es de tipo probabilístico. Un muestreo por conveniencia no probabilístico puede ser esos muestreos en la calle, que tú entrevistas a sujetos en la calle, por teléfono, tus estudiantes en una clase, la gente que es voluntaria para responder una encuesta. Son muestreos de conveniencia. En un muestreo por cuotas también tienes grupos, tienes clases separadas que tú las vas agrupando previamente y conforme van respondiendo los sujetos a una encuesta, las vas agrupando en esas clases, en esos grupos. Es un muestreo por cuotas. Es un muestreo no probabilístico. Una vez que tú adquiriste tus datos con alguna de esas técnicas de muestreo, recordando que con el no probabilístico no podrás generalizar las conclusiones a tu población y con el probabilístico sí podrás generalizar conclusiones a tu población. Una vez que tienes los datos, tú quieres analizar tus datos. ¿Qué técnicas de análisis tengo a mi disposición? Depende del objetivo de estudio. Si tú quieres comparar la media de poblaciones o grupos de individuos, de sujetos, entonces existen estos tipos de estudios, los que son aplicables cuando tienes una variable dependiente o varias variables dependientes. ¿Quieres comparar dos poblaciones independientes, dos muestras independientes, dos muestras dependientes? O puedes hacer estudios con un solo factor o con dos factores. Cuando uno tiene muestras independientes, la prueba aplicable es la prueba paramétrica T-de-Student y también la prueba no paramétrica Mann-Whitney. Saber qué tipo de prueba voy a utilizar es también tema de otro video. Cómo uso cada una y por qué uso la prueba T, cuándo la uso o cuándo uso Mann-Whitney. Pero estas pruebas son para cuando tú estás analizando dos muestras que son independientes. Ejemplo, quiero comparar el rendimiento académico entre el grupo A y el grupo B de estudiantes. Bueno, el grupo A, un sujeto que está en el grupo A no puede estar en el grupo B al mismo tiempo. Por eso son dos muestras independientes y quiero comparar el rendimiento académico entre esos dos grupos. Quiero saber el salario promedio entre ingenieros y contadores. Comparar el salario promedio entre esos dos grupos. Entonces son muestras independientes y la prueba que aplico es la prueba T o la prueba Mann-Whitney, dependiendo de ciertas características que en algún video posterior vamos a comentar. Para dos muestras dependientes está la prueba pareada T de Student y también la prueba no paramétrica T de Student, rango con signo de Wilcoxon. Son para muestras dependientes. ¿Qué son muestras dependientes? Cuando un sujeto recibe la misma condición experimental dos veces. Ejemplo, tengo una muestra con ciertos, con este asunto de las enfermedades, por ejemplo, y el coronavirus, por ejemplo, entonces se está fabricando una nueva vacuna y entonces yo tomo
10 sujetos, es muy básico el ejemplo, no soy virólogo ni nada por el estilo, pero muy básico mi ejemplo. Tomo un sujeto y le mido su nivel de, ¿cómo le llaman? Antígenos o no sé qué, anticuerpos o lo que sea, anticuerpos. Le mido su nivel de anticuerpos, luego le aplico la vacuna y al cabo de un cierto tiempo le vuelvo a medir el nivel de anticuerpos. Y yo quiero comparar cómo era el nivel de anticuerpos antes de la vacuna y después de la vacuna, pero es el mismo sujeto que le medí el nivel de anticuerpos antes y después de la vacuna. Son muestras dependientes. Al mismo sujeto le aplicas 2 veces la misma condición. Un grupo de estudiantes que yo mido, por ejemplo, su rendimiento académico previo a una intervención pedagógica, mido rendimiento académico, luego le aplico una técnica de aprendizaje novedosa y luego vuelvo a medir el rendimiento académico en el mismo sujeto, antes y después de esta técnica de aprendizaje novedosa. Son muestras dependientes y esas son las pruebas que vas a aplicar. Por otra parte, a veces yo no tengo 2 poblaciones o 2 muestras, puedo tener más de 2 muestras. Quiero comparar, por ejemplo, el rendimiento académico en 3 grupos de estudiantes, el A, B o C. Esa prueba es un ANOVA, One Way ANOVA paramétrico. Rendimiento académico en el grupo A, B o C. Y si además yo quiero añadir una variable más, quiero comparar rendimiento académico, que es el factor del rendimiento académico, entre los 3 grupos A, B o C, pero también afectado por su edad, la edad del sujeto. Esa variable va a entrar como una covariable y ese estudio se convierte entonces en un análisis de covarianza. Si yo tengo 2 factores, por ejemplo, quiero evaluar el rendimiento académico en un grupo de estudiantes, en 3 grupos, A, B o C, rendimiento académico, pero también quiero evaluar el nivel de motivación de los estudiantes, rendimiento académico y nivel de motivación, son 2 variables, 2 factores que quiero averiguar en esos 3 grupos. Entonces ya estamos hablando de un two-way ANOVA. La prueba Kruskal-Wallis, que me la salté por ahí, la prueba Kruskal-Wallis es la prueba que es un ANOVA, pero es no paramétrico. Después, cuando se vean esas técnicas, ustedes podrán validar o estudiar con más detalle cada una de estas pruebas. Cuando se tienen varias variables dependientes, estamos hablando de estudios más avanzados. Está el MANOVA de una vía o de un factor y también de 2 factores. Son técnicas multivariadas. Cuando nosotros a veces queremos estudiar relación entre variables. Perdón, aquí me salté. Esa de aquí no era, aquí, esa no, perdón. Aquí. Queremos nosotros estudiar relación entre variables. Pueden ser entre variables de tipo categóricas, de tipo métricas, o queremos hacer predicción con variable continua o con variable dependiente discreta. Cuando nosotros hacemos un estudio entre variables categóricas y queremos saber si hay relación entre 2 variables categóricas, la pregunta básicamente es si la variable X y la variable Y son independientes. Eso quiere decir que no están relacionadas, que no dependen una de la otra, que no hay relación de dependencia entre ellas. Por ejemplo, yo quiero saber si
Si, por ejemplo, la categoría de ingreso salarial de una población afecta de alguna manera su intención de voto, entonces yo puedo tener categorías de ingreso salarial bajo y alto y medio, o bajo y alto simplemente, y intención de voto sí o no a favor de un cierto partido político. Entonces, esas son dos variables de tipo categórica. Esas variables se trabajan, esa prueba se puede trabajar con la prueba llamada chi cuadrada de independencia, que utiliza unas tablas que se llaman tablas de contingencia. ¿Están relacionadas dos variables que son de tipo categórica o no? La prueba entonces que utilizas es la prueba chi cuadrada de independencia. Por ejemplo, cepillarse los dientes antes de irse a dormir se relaciona con la presencia de caries dental, sí o no. Es un estudio que se haría con una prueba chi cuadrada. ¿Cuáles serían las dos variables? X sería cepillarse los dientes antes de dormir, sí o no. La otra variable sería entonces presencia de caries dental, sí o no. Son categorías, entonces puedes aplicar una prueba chi cuadrada de independencia. Cuando quieres saber si hay relación entre dos variables de tipo métrica, la pregunta es si estas dos variables están relacionadas linealmente. Esa sería la pregunta, básicamente. Y hay entonces, la prueba que se hace es la prueba Pearson de R de Pearson, cuando tú tienes distribución normal bivariada. Y si no hay de este tipo de distribución, pues una prueba no paramétrica, que es la Rhodes-Spearman o la Tau de Kendall, que también sirven para variables no métricas de tipo ordinales. Aquí entonces está relacionado el rendimiento académico con el número de horas de estudio. Bueno, es un estudio que se puede hacer con esta prueba de R de Pearson o la Rho-Spearman, ¿verdad? Cuando tú quieres saber si hay relación entre dos variables que son métricas. Si tú lo que quieres hacer es predicción, entonces la, la, la técnica que se utiliza es la regresión lineal simple. Tú quieres saber si una variable es predictor de la otra. Por ejemplo, no sé, el número de horas que un estudiante pasa, dedica a estudio independiente, o sea, estudiando por su cuenta, fuera de aula, extra clase, ese número de horas de estudio independiente es predictor del rendimiento académico. O sea, no estoy preguntando si están relacionados. Ahora la pregunta es más fuerte. Que si una cosa predice a la otra. O sea, aquí hay una relación de causa-efecto. Casi como de causa-efecto. Es decir, esta predice a la otra un valor de esto. No es que la cause, perdón, estoy diciendo algo incorrecto. No es que la cause, sino que si esto predice a lo otro, el número de horas de estudio independiente es predictor del rendimiento académico, la técnica sería la regresión lineal simple. Ahora, si tú tienes más predictores, el número de horas de estudio independiente, el número de horas de sueño en la noche, porque puede haber dormir en el día, pero sueño en la noche, ya tengo dos variables, por ejemplo, y otra, no sé, el número o la ingesta de calorías en su alimentación. Esas tres variables son predictores del rendimiento académico. Son tres variables independientes que quiero saber si son predictores de una variable dependiente. La técnica a utilizarse sería la regresión lineal múltiple.
Si también existen otros tipos de pronósticos, como la regresión logística, donde la variable de respuesta es sí o no. Eh, por ejemplo, el número de horas de estudio independiente, si es predictor de si el estudiante aprueba o no el curso. Eso se haría con una regresión logística binaria. También hay de tipo logística ordinal y también nominal. También hay regresión Poisson, que esas son un poquito más especializadas. Ya para terminar, les comento que existen software estadísticos que ustedes pueden utilizar para hacer sus estudios. Hay software que son propietarios, es decir, que son de licencia, que tienen un costo, como el SPSS, el EIMOS, que sirve para ecuaciones estructurales, el Minitab, el STAT, el Estadística, el SAS, SISTAT, Origin, entre otros. Pero existen los paquetes estadísticos libre u open source también, de código abierto o de código o software libre, como el R, que es un poquito más técnico y muy potente, el RStudio, que es una interfaz para software R, el Jamovi, que es un software libre muy fácil, la versión libre del SPSS, que aquí es el PSPP, a mí no me gusta mucho, pero bueno, existe. Y el software JASP, que es un software que yo utilizo mucho, es un software muy amigable, muy fácil, y yo se los recomiendo. Exploren el software JASP, es libre, no tiene costo, aunque sí puedes donar a la página de JASP, y te puede servir mucho para estudios básicos. Si eres un investigador más avanzado de posgrado, de doctoral, por ejemplo, puedes usar R, que es un software más potente y más técnico.